estuve hablándote y comenzamos a leer en Mateo todos los nombres o todos los personajes que tuvieron que existir antes de que aparezca nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia habla, y yo, si no me equivoco, en este culto, a ver, alguno que haya venido al culto de las 6 y me diga, ¿hablé de quién primero? O les enseñé re mal. Vamos de nuevo, vamos a hacer cuenta que usted sabe. Número 1, ¿de quién? De Abraham. Número 2, número 3, número 4, y hasta ahí llegué, ¿verdad? Llegué hasta el número 4. Y vamos a hacer un pequeño repaso para entrar en los otros nombres. Mirarle al de al lado y decirle, vamos a aprender de estos personajes. Porque cuando uno aprende, uno piensa que el camino cristiano, o no sé si me pasó a mí nomás, pero cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo dije, esto no es para mí. Imagínense que yo venía de joda, de boliche, de alcohol, de mujeres, de fiesta. A Dios mi única relación con Dios era la señal de la cruz cuando pasaba por el frente de la iglesia, o cuando me iba a la misa después de estar toda la noche anterior de joda. ¿Cuántos hicieron eso? Nadie. No, yo el sábado me iba de joda y el domingo me iba a la iglesia. ¿Sí o no? Y después todos los días, no importaba cuántas veces pasaba por la iglesia, yo hacía ahí la señal. Esa era mi relación con Dios. Entonces de pronto llego a la iglesia y me hablan de conocerle, de escucharle. Yo dije, no, esto no es para mí. ¿Cuántos piensan que Dios no es para él? Nadie, todo. Qué bueno, estoy con gente correcta entonces. El tema es que cuando nosotros leemos estos nombres en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios nunca elige ni usa gente perfecta, sino que Él mira a la gente que no califica para hacerla calificar. Él mira gente que nunca le buscó a Dios, pero Él sí le estaba buscando, y que en un momento correcto se encuentran con Él y su vida comienza a cambiar. Tocale al de al lado y decirle, prepárate porque hay algo que va a pasar en vos. Y te comencé hablando de Abraham. Poneme Mateo, ahí está, muy bien. Te comencé hablando de Abraham, que es un personaje muy conocido en la Biblia, el cual cometió errores, tomó decisiones incorrectas, pero se terminó convirtiendo en el padre de la fe, se terminó convirtiendo en la historia de Jesús. Después sabemos que Abraham tuvo un Isaac, el cual tampoco fue una persona correcta, pero fue alguien que estuvo dispuesto a entregarse. También vemos a Jacob, el hijo de Isaac, metiéndose en la historia. También vimos cómo Jacob tuvo hijos, y dentro de esos hijos, uno que no calificaba, que se acostaba con prostitutas, o alguien que no tenía una vida correcta, de pronto se metió en la historia de Dios. Y quiero hablarte un poquito de este último, para comenzar a hablarte de los otros. Judá fue alguien que no era una persona correcta, pero fue alguien que Dios utilizó, y acá es donde yo te quiero hablar un poco más profundo. Judá no fue alguien que hizo cosas correctas, pero Judá era alguien que tenía un corazón correcto. Y yo te voy a hablar algo. La gente que se mete en la historia, o la gente que Dios usa, la mayoría de las veces no es la gente perfecta que el mundo ve, pero es la gente que tiene un corazón correcto que Dios sí ve. Por eso hay veces que no se entiende, que uno dice, pero no lleva una vida buena. ¿Y por qué Dios le usa? ¿Por qué Dios le bendice? ¿Por qué Dios tiene misericordia de él? Porque Dios no mira la obra buena que vos haces, Dios mira el corazón que tenés. Y yo conozco mucha gente que con una mano da, pero con la otra mano quita. Yo conozco mucha gente que le da una bolsita de mercadería a alguien para luego sentirse el orgulloso o hablar mal de la persona que está ayudando. ¿Usted conoce gente así? Gente que le da trabajo a alguien solamente para sentirse orgulloso y no con un corazón correcto. Y el tema es que nosotros necesitamos entender que no toda persona que hace algo bueno es buena. No toda persona que hace algo malo es mala. ¿Y cómo hacemos, pastor? La persona que te conoce, tocale al lado y decirle, el que te conoce tal cual sos es Dios. Y vos podés engañar a todo el mundo, pero no vas a engañar a Dios. Y sabes, a mí me gusta, porque Judá fue una persona que cometió muchos errores. La Biblia, y yo te hablé un poco ya, la Biblia dice que Judá fue alguien que se acostó con una prostituta y no sabía, pero esa prostituta era su nuera. La gente
piensa que tiene que ser perfecta para ser elegida por Dios. Pero la realidad es que Dios elige lo vil y menospreciado. La realidad es que Dios elige lo que está perdido en el abismo. La realidad es que Dios elige gente que no califica. Y es Él el que los capacita, los califica, los lava y los mete en la historia. Pero la Biblia sigue contando que este Judá no quedó ahí, sino que este Judá, al acostarse con su nuera, y quiero ir al otro nombre y quiero hablarte, poneme el versículo 3, y quiero hablarte de alguien que está ahí, que dice: y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Habla de dos nombres, y yo necesito hablarte en este momento de Fares. Fares parece un nombre más ahí, pero resulta que Fares no es un nombre más. Fares es esa clase de gente que tiene que luchar con las cosas naturales que pasan en la vida. Hay cosas que no pasan porque se metió el diablo o porque Dios se metió ahí. Hay cosas que pasan porque solamente pasan. Che, pero yo no sé por qué me pasa esto a mí. Tocale al de al lado y decirle: hay cosas que solamente tienen que pasar. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice en Génesis, mire esto, Génesis capítulo 38, versículo 28. Sucedió cuando daba a luz Tamar. Vamos a hablar de Tamar un ratito ahí. Sucedió cuando daba a luz Tamar, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y le ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Mírale al de al lado y decirle: era un nacimiento de mellizos. No era que Dios eligió un mellizo y al otro no. Lo natural salió como tenía que salir. ¿Usted me está entendiendo o no? Mírale al que está al lado tuyo y decirle: no hay algo mágico ahí. Nació primero Sara. La Biblia dice que Sara sacó la mano y la partera le ató. Pero la palabra de Dios dice, diciendo: este salió primero. Pero el versículo 29, mire lo que dice. Rápido. Pero volvió él a meter la mano, y he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. El nombre Fares parece un nombre más, pero Fares significa el que se abre camino, el que abre brecha, el que no estaba determinado a nacer primero, pero hizo lo necesario para salir primero. ¿Sabe? Yo entiendo que hay gente que pasó situaciones naturales nomás. Tu familia no fue alguien rico, entonces lo natural es que no heredes una fortuna. Tu familia tuvo problemas matrimoniales, entonces lo natural es que vos pienses que nunca vas a tener una familia. Tuviste una familia donde tus hermanos estuvieron metidos en droga y en problemas, entonces lo natural es que vos pienses que tenés que pasar lo mismo. Pero yo le vengo a hablar a gente que va a ser como Fares. Fares es la gente que camina en lo sobrenatural. Fares es la gente que dice: lo natural es que mi hermano nazca primero, pero la agarré de la pata y le metí porque voy a nacer yo primero. No importa que lo natural era que él aparezca, yo voy a aparecer. Lo natural es que mi familia no tuvo dinero y no levantó empresa, pero yo voy a ser el primero en levantarla. Yo voy a ser el primero en fundarla. Los Fares son los que hacen algo que otros no se atreven a hacer. Los Fares son los que dicen: aunque en mi familia nadie lo hizo, voy a ser el primero en hacerlo. Tocale al de al lado y decirle: puede que en tu familia nadie se casó por iglesia y por civil, pues voy a ser el primero en hacerlo. Puede que en mi familia nadie abrió una empresa, pues voy a ser el primero en abrir una empresa. Puede que en mi familia no hubo ni un pastor ni líder de la iglesia, pues voy a ser el primer pastor y líder de la iglesia. Los Fares son aquellos que están dispuestos a caminar en lo sobrenatural. Tocale al lado y decirle: hay cosas que son naturales. Obviamente puede que tus abuelos cometieron errores económicos, por eso tus papás la padecieron, y lo natural es que vos no heredaste nada. Pero mirarle al lado y decirle: pero eso no determina nada en tu vida. El tema es cuando nosotros creemos que lo que nuestros abuelos vivieron, nuestros padres vivieron, determina cómo tenemos que vivir nosotros. Por favor, sacudile al lado y decirle: no seas tan cabeza de Stanley, decirle. No, pero pasa que
mis abuelos vivieron mal, mis padres vivieron mal. Pastor, yo ya estoy acostumbrado a tocarle al de al lado y decirle, vos no te podés acostumbrar a algo que Dios no diseñó. Dios diseñó familias para que sean bendecidas, prosperadas, que estén en victoria, en conquista, en crecimiento. No, pero usted no sabe, pastor. No. Lo que yo sí sé es que estás queriendo vivir de una manera natural. Está bien si querés vivir en la natural, pero la gente que marca la historia, la gente que sale del montón, la gente que se mete en algo, y ¿sabes qué? No estás acá para seguir siendo del montón. Estás acá porque Cristo pagó un precio en la cruz para sacarte del montón del mundo y colocarte en lugares celestiales y colocarte en una herencia celestial y colocarte en el cielo. No es natural que la gente vaya al cielo va la gente sobrenatural, la gente que dice, vivo en esta tierra, pero me preparo para ir a ese lugar que nadie conoce, pero que está preparado para mí. ¿Dónde están los fares en esta tarde? Tocarle al de al lado y decirle, yo tengo que ser como fares. Hay cosas que son naturales, que no tiene nada que ver ni el diablo ni Dios. O capaz que el diablo sí se metió en el pasado, pero no tiene que ver con vos en tu ahora. Pero alguien le tiene que, no sé, yo quiero que le llames la atención en al lado. Así que si querés pellizcale, pegale un chipay atrás del cuello, hacele algo para que preste atención. Capaz que está medio distraído y no entiende, justo está tomando el mate, guarda, no le vaya a pegar con la bombilla. Pero decirle, hey, en el nombre de Jesús, deja de creer que estás destinado a vivir como tus padres. Deja de creer que estás destinado a vivir como tus abuelos. Deja de creer que no, pero pasa que usted sí dice el apellido Velázquez acá en Villa Ángela. Yo me acuerdo, no sé si ahora, pero en mi época vos decías Velázquez y seguro decía cuchillero, delincuente. ¿Sí o no? Los que son de mi edad sabemos que el apellido Velázquez agarró fama de malos acá. Vos decías el apellido, tirame otro. Barrios. Parece que decís Mufasa. No decía Barrio. Mírale al que está al lado tuyo y decirle, no importa qué se habló de tu familia antes, no importa qué se habló de tus padres, de tus abuelos, de tus familiares. Dios vino a cambiarte el ADN. Dios vino a cambiarte la genealogía. Dios vino a cambiar el destino. Había un destino marcado para tu casa. Había un destino que el diablo marcó para tu familia. Pero dice, hasta para que apareció Jesucristo y entregó su vida en la cruz. Y Él hizo un cambio. This is a time of change. Él hizo un cambio. Diga conmigo, un cambio. Alguien sea medio así, cambio. Yo no estaba destinado, yo no iba a nacer primero, dijo Fares. El que iba a nacer primero era Sara, pero lo que él no sabía es que había un niño que no estaba destinado a salir segundo y le cazó de la pata y lo metió para adentro. Y ahí nació el que se abre brecha, el que se abre camino. ¿Dónde están los que van a abrir camino a la familia? ¿Dónde están los que van a abrir camino al barrio? ¿Dónde están los Fares en esta tarde? Diga conmigo, voy a ser como Fares. Fares representa la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor, representa la gracia de Dios? Yo hace un tiempo me puse, vio que por ahí acontecen cosas que uno dice, ¿por qué pasa? Como por ejemplo cuando muere una persona buena. Usted vio que hay gente que es buena. El tipo tenía un buen corazón, ayudaba, y vos veías que era bueno. Pero un día, muerte súbita, murió. Uno se pregunta, che, pero ¿por qué? Y está mal, ¿no? Porque nadie tendría que morir mal. Pero uno decía, aquel delincuente, ¿cómo no murió? Y murió este que era bueno. Hay cosas que uno no entiende, ¿sí o no? O yo nomás pienso, usted es muy santo, me parece. Es que el tema es que hay cosas que son naturales nomás. Hay cosas que pasan, que tienen que pasar. Pero el tema es que hay situaciones difíciles que nosotros pasamos y que puede que vos digas, yo no las merezco, pastor. Es cierto, puede que no las merezcas. Pero para ese tiempo difícil está la gracia de Dios para levantarte. Para esa situación, esa circunstancia que parece que no vas a salir y que muchas veces puede que no la merezcas, pero hay otras tantas que puede que sí las merezcas.
Porque tocar al que está al lado tuyo y decirle, hay cosas que sí te mereces. Dice, bueno, pastor, pero Dios no castiga. Dios, no, es cierto. Dios no castiga, Dios ama, que es diferente. Pero el tema es que muchas veces nosotros mismos le damos el lugar al diablo para que toque, por ejemplo, nuestro cuerpo. Yo me acuerdo, y lo digo con mucho temor y temblor ahora, cuánta gente llora y pide justicia cuando un hijo que iba haciendo Willy a 50 kilómetros por hora se mata en la ruta. Y uno dice, no tendría que haber muerto, claro que no, pero tampoco tendría que haber andado haciendo Willy. ¿Dije bien? ¿Andado? Sí, me dicen todo ellos, no los más grandes, sí, dije bien. Se llevaron historia todos. Los desato en el nombre de Jesús. Dice, pobre, yo no sé por qué tengo cáncer en los pulmones, qué injusta vida, y porque fumás de los 12, pa. O sea, hay cosas que usted me entiende, pero aún ahí existe la gracia de Dios para librarnos de algo que merecemos. Porfa, mirale el que está al lado tuyo y decirle, de Fares aprendemos varias cosas, pero una de ellas es que aunque te mereces cosas malas, la gracia de Dios te va a llevar en victoria. El favor de Dios te va a llevar en conquista. ¿Alguien me está entendiendo o no? Pero dice que Fares engendró otro. Y la Biblia dice que este hijo que Fares tuvo se llamó Esrom. Diga conmigo, Esrom. Y yo te prometo que estuve buscando mucho en la Biblia acerca de Esrom. Y parecía que no iba a encontrar nada. Hasta que Dios me comenzó a hablar de lo que yo comencé hablándote hace un ratito. Me comenzó a hablar de la importancia de los nombres. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no existe un nombre que esté puesto por casualidad. Todos los nombres estaban puestos con un propósito. Entonces yo me fui a buscar a ver qué significa Esrom. Y resulta que Esrom no es un nombre cualquiera. Esrom tiene por nombre una persona que vive cercada, que vive segura, que vive amurallada. Esrom significa cercado, amurallado, el que vive seguro. Es más, y entonces yo comencé a pensar y dije, bueno, acá tengo mucha información. Esrom no era alguien más, claro. Si vos te pones a pensar, vas a ver que Esrom era nieto de Judá. Esrom era hijo de Fares. Él no podía ser una persona más. Tocar al que está al lado tuyo y decirle, por eso muchas veces tu vida depende de quién te juntás. Por eso muchas veces tu vida depende de quién es tu papá y de quién es tu abuelo. Pero te voy a decir algo, puede que no vengas de un abuelo cristiano, de padres cristianos, de gente que te metió en el camino, pero vos sí te vas a convertir en ese abuelo cristiano. Vos sí te vas a convertir en ese padre cristiano. Puede que en tu casa no hubo principios de Dios, pero prepárate porque vos sí vas a establecer principios. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay gente que nació con principios y hay gente que nació para marcar principios. Hay gente que nació fuera de Dios, pero hay gente que nació para traer hijos en Dios. Y yo sé que estoy parado delante de ese tipo de gente. Tocar al de al lado y decirle, yo voy a marcar un antes y un después. Y a mí me gusta, porque Esrom podemos decir que era alguien que literalmente conoció a Dios. ¿Y usted por qué dice, pastor, que conoció a Dios? Porque el único que puede vivir con una vida segura, con una vida cuidada, es alguien que conoce a Dios. Entonces yo entiendo y me imagino que tanto Fares, cuando comenzó a caminar, él habrá dicho, no, mi papá viene de una familia media complicada, pero se ve la mano de Dios en Judá. Y de pronto Fares, él ve la mano de Dios porque él, teniendo que nacer segundo, él usó las maneras, porque acuérdese que era un bebé, no era un niño. Y de alguna manera, siendo bebé, metió a su hermano y salió él. Entonces cuando Fares iba a tener hijos, él dijo, a mi hijo yo no le voy a poner cualquier nombre. Mi hijo va a ser alguien que no va a caminar en inseguridad como caminé yo, en inseguridad como caminó mi mamá Tamar. Usted imagínese, Fares habrá conocido la historia de su papá y de su mamá. Y estoy seguro que Fares habrá dicho, ¿de qué familia vengo? Y mira, tu papá es el que tendría que haber sido tu abuelo. ¿Cómo? No entiendo. Sí, es que tu papá es Judá, pero en realidad tu mamá primero se casó con el hijo de tu abuelo, de tu papá.
Es que hay cosas que a veces en la familia no se entienden, pero lo bueno es que Dios viene y corrige y acomoda todo. Entonces Fares dijo, no, a mi hijo no le va a pasar eso. Mi hijo no va a crecer en inseguridad. Mi hijo no va a crecer en incertidumbre. Mi hijo va a crecer seguro en Dios. Entonces dijo, a este le vamos a poner Esrom. Alguien que tiene pensamientos o una vida como Esrom es alguien que dice, yo no me comprometo a medias. Yo no soy alguien que voy a andar con miedo. Me voy a meter con Dios porque mi seguridad va a estar en Dios. Tocar al lado y decirle, tu seguridad, como enseñaba Dai hace un ratito, tu seguridad no puede estar en el dinero, tu seguridad no puede estar en amistades, tu seguridad no puede estar en fiestas, tu seguridad no puede estar en profesión, tu seguridad no puede estar en matrimonio, en hijos, tu seguridad tiene que estar puesta en Dios, porque en la tierra va a pasar todo, pero Dios va a seguir siendo Dios. En la tierra se va a terminar todo, se te puede terminar el dinero, podés perder la familia, podés perder profesión, pero nunca vas a perder al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien acá me está entendiendo o no? Entonces nosotros necesitamos entender que Esrom es gente que aprende a confiar en Dios. Alguien que aprende a confiar en Dios es alguien que va a ver a Dios actuando en su vida. Tocarle al de al lado y decirle, nadie que haya confiado en Dios salió defraudado. Vamos a decirle, no existe la persona que haya confiado en Dios y que Dios le haya fallado. No, pastor, pero yo creí en Dios y no vi la mano. No, puede que o no esperaste lo suficiente o en realidad tenías una fe fingida. ¿Cómo una fe fingida? La fe fingida es la gente que en público dice, no, yo creo en Dios, pero en secreto anda llorando porque tiene miedo a lo que le va a pasar. En público dice, Dios provee, pero a la noche no puede dormir porque no sabe dónde saca plata. ¿Conoce gente así? Pero aquellos que dicen, no, yo creo en Dios, y vos te vas a la casa y el tipo parece que está viviendo en medio de un huracán con tormenta incluida y tornado y todo junto, y vos lo ves con la patita ahí en la mesita del living tomando mate y vos le decís, este parece que no tiene problema y tiene un torbellino a la vuelta. Es que tengo problemas, pero yo estoy confiando en aquel que camina sobre el agua. Yo estoy confiando en aquel que camina en medio de la tormenta. Estoy en medio del horno de fuego, pero el ángel está caminando conmigo. Estoy en medio del desierto, pero hay una nube que me está protegiendo. Yo no sé si alguien acá me está entendiendo. Esa gente, tengo que decirte algo. La gente te va a decir, deja de creer en cuentos de hadas. Deja de creer en esa fábula de Dios. ¿Por qué no te pones? No. Tocale al lado y decirle, vos nunca dejes de tener tu fe, de tener tu seguridad en aquel que nunca duerme. La palabra de Dios dice, el que me cuida no duerme. Mi rey me cuida, mi padre me cuida, mi Dios, mi torre fuerte, mi seguridad, Él siempre está conmigo. Y eso lo aprendí en la pandemia. Usted sabe que mi hija nació en pandemia. Y me acuerdo que creo que fue su primera gripe o no sé qué fue, pero la cuestión es que una noche lloraba un montón. Y que imagínense, padres primerizos los dos, estábamos ahí aprendiendo. Y no sé, la agarré en un momento a mi hija y empecé a caminar en el living. Y yo le oraba y le hablaba, y en un momento se durmió. Y yo seguía caminando y me senté en el sillón. Y en un momento se levanta mi suegra, porque todavía ahí estábamos en medio de la guerra. Se levanta mi suegra y se acerca, ¿viste? Y yo veía que ella venía caminando y se venía acercando. Y se acerca y me mira, se acerca porque estaba oscuro y me dice, ¿estás despierto? Sí, le digo. No, pensé que te dormiste con la bebé en brazos. No. Y eran como las 4 o 5 de la mañana y yo estaba despierto. Era pastor ya. Estábamos despiertos de temprano, pero yo estaba súper cansado. Pero no podía dormir. Y ahí Dios me habla y me dice, imagínate que vos sos un papá natural, terrenal, y con tal de cuidar a la que amás no te dormís. Me dijo, cuánto más yo que soy Dios, que un día dije, yo te cuido, tranquilo, yo no duermo. Mírale el que está al lado tuyo y decirle, el que te cuida no duerme. El que te cuida todo el tiempo te está mirando. Él sabe, pastor, pero ¿por qué no me libra? A veces Él no te libra porque te está viendo. Él sabe, mírale al que está al lado tuyo y decirle, Dios nunca pone una carga
más pesada de la que podés llevar. Si Él te está permitiendo pasar por ese proceso, es porque Él dice, como la frase esa, Él le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Mirale al de al lado y decirle, vos te ves medio débil, medio enclenque, que el Señor me parece que me confundió con Rambo, no sé qué onda. Vos decirle, no, mi Dios me está viendo con las características justas para que yo pase por esta tormenta, y no voy a salir de esta tormenta muerto. De esta tormenta yo salgo en victoria. De esta tormenta yo salgo en gloria. Alguien acá me está entendiendo, pero me voy más adelante porque si no me quedo ahí. Y dice que este rom, y acá viene lo más lindo, mírale al de al lado y decirle, no temas de confiar en Dios. No tengas miedo de confiar en Dios. David decía algo que a mí me encanta. Él fue rey durante muchos años. Y él en un momento tira un salmo, creo que es un salmo si no me equivoco, y él dice, en todos estos años como rey, nunca he visto a un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Él sabía que persona que confiaba en Dios era persona que Dios le sostenía. Mírale al de al lado y decirle, ¿querés meterte en la historia? Nunca dejes de confiar en Dios. ¿Querés marcar una diferencia en tu casa, en tu familia, en tu barrio? Nunca dejes de confiar en Dios. No, pastores, que a veces siento que desconfío. Sentí que desconfía, pero levantate rápido. Tengo ganas de tirar la toalla, tenés ganas, pero no las tires. Porque aquel que confía en Dios hasta las últimas consecuencias es el que ve la mano de Dios siempre trabajando a su favor. Pero dice que Rom tuvo un hijo. Y este Rom tuvo de hijo a Aram. Diga conmigo, Aram. Y de Aram pareciera que la Biblia tampoco habla mucho. Pero diga conmigo, pero ese nombre encierra algo. Y Aram significa aquel que está acostumbrado a la altura, o aquel que va para lo profundo. Entonces parece contradictorio. ¿Cómo alguien que va para las alturas o alguien que va para lo profundo? Es que Aram es alguien que no está acostumbrado a hacer las cosas a media. Tocale al de al lado y decirle, los que son como Aram es gente que dice, yo no voy a jugar con Dios. Yo si me meto con Dios, me meto con todo. Yo si busco a Dios, le voy a buscar con todo. Los Aram son los que dicen, si yo me voy a meter con Dios, no me voy a meter medio tibio a ver qué onda. No. Yo le voy a creer con toda mi vida, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma. Los Aram son los que dicen, yo no me conformo con lo que tengo de Dios hasta ahora. Yo sé que hay más. Yo sé que puedo recibir más. Yo sé que puedo buscar más. Alguien que le toque al de al lado y decirle, definitivamente aquellos que le buscan más son los que reciben más. Aquellos que están más son los que Dios se le pega más. Yo no sé dónde están los que quieren más. Tocarle al de al lado y decirle, tenés que ser como Aram. Parece que está ahí nomás, pero él es alguien que estuvo dispuesto a dar la milla extra. Diga conmigo, tengo que hacer un poquito más. Pero este Aram, y acá viene alguien que a mí me gustó. Yo no sé si estás listo para esto. Pero dice que Aram, versículo 4, Aram no fue alguien que estuvo acostumbrado a meterse con todo, alguien que estaba en las alturas o estaba en lo profundo. Fue alguien que la Biblia dice que el Señor no vomita ni a los fríos ni a los calientes, Él vomita a los tibios. A esa gente que dice creer en Dios, pero en medio de momentos difíciles dice, yo no sé si Dios existe o no existe. No, mirarle a Dios y decirle, o crees o no creas, pero tibio no, decirle. Porque la Biblia dice que a los tibios los vomita. Mejor ser frío o caliente. Pero yo declaro que estoy parado delante de gente que se mete con todo, con Dios. Pegale un codazo así chiquitito al de al lado y decirle, hey, metete con todo con Dios. Créele con todo a Dios, porque vas a ver que Dios no falla. Pero dice que Aram engendró a Aminadab. Y yo también pensé que Aminadab era alguien que... Yo dije, acá estamos porque está mucho en la Biblia, porque yo leía mal. Yo en vez de leer Aminadab, yo leía Abinadab. Y Abinadab es alguien que figura en la Biblia. Pero resulta que cuando leí bien me di cuenta que no era Abinadab,
era Aminadab. Y la cuestión es que comencé a buscar y no encontré mucho. Pero resulta que, como te dije en Esrom y como te dije en Aram, dije Abinadab, también su nombre se tiene que significar algo. Y resulta que el nombre Abinadab significa aquel que es bueno, aquel que es bondadoso o aquel que es generoso. Mírale el que está al lado tuyo y decirle: Aminadab no era alguien cualquiera, era alguien que tenía un buen corazón. Pero acá viene algo interesante. Dice la Biblia, usted lea esto, mire. Dice la Biblia, Éxodo capítulo 6, versículo 23, porque acá aparece Aminadab. Éxodo 6, 23. ¿Tiro el poder o no? Ahí está. Y tomó Aarón por mujer. ¿Usted sabe quién es Aarón? La Biblia habla mucho acerca de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Aarón era una representación de Dios en ese momento. Era alguien que tenía que administrar la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, Aarón no era uno cualquiera, Aarón era alguien importante. ¿Usted me está entendiendo? Y la Biblia dice: y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija ¿de quién? Acá aparece Aminadab. Aminadab pareciera alguien ahí inofensivo, pero Aminadab era el suegro del sumo sacerdote del pueblo de Israel. Usted va a ir en la Biblia y va a encontrar en toda la Biblia a Aarón. Usted va a ver que Aarón fue alguien importante, alguien que hizo cosas importantes, alguien que vivía con la presencia de Dios, alguien que administraba la presencia de Dios, que administraba el tabernáculo, administraba los utensilios de oro, alguien que se volvió confiable para Dios. Pero mírale el que está al lado tuyo y decirle: que alguien sobresalga más que vos, que alguien parezca que tiene más bendiciones que vos, no significa que esté por marcar la historia. Porque Aarón sobresalió en la Biblia, pero Aarón no aparece en la genealogía. Aarón hizo cosas muy sobrenaturales en la Biblia, pero no aparece en la genealogía. ¿Y por qué no aparece? Porque yo puedo creer lo siguiente: cuando Moisés se fue al monte del Sinaí a estar en la presencia de Dios, dice que él bajó y vio que el pueblo, guiado y cuidado por Aarón, hizo un becerro de oro. Mírale el que está al lado tuyo y decirle: es que Aarón parecía que sobresalía, pero pareciera que no tenía un corazón tan correcto. Y Abinadab era el suegro, no se lo nombra, no aparece, pero se ve que era alguien que tenía un buen corazón. Por eso a él le llamaban el noble, por eso a él le llamaban el generoso, por eso a él le llamaban el dadivoso, porque Aminadab había entendido que la bendición no estaba en recibir, la bendición estaba en dar. Hay mucha bendición en recibir algo, claro que sí, pero más bendición hay en dar. Tocale al que está al lado tuyo y decirle: Dios mira con agrado a la gente que se da, a la gente que da un consejo, a la gente que está lista para ayudar, a la gente que está lista para levantar, a la gente que dice: yo no espero que alguien me llame, yo soy el que llamo. Yo no espero que alguien me levante, yo soy el que levanto. Yo no espero que alguien me pregunte cómo estoy, yo soy el que pregunto cómo está. Yo no sé si acá me está entendiendo alguien, pero Aminadab era alguien que no sobresalía, era alguien que no estaba haciendo todo el tiempo cosas sobrenaturales, pero fue alguien que Dios eligió para marcar la historia. Mírale al de al lado y decirle: muchas veces te agarra envidia cuando ves que otro está. ¿Y aquel por qué? Mírale al de al lado y decirle: tranquilo, que no todo lo que brilla es oro. ¿Usted conoce esa frase o no? Bueno, practíquela. ¿Cuántas frases por ahí tiramos? Y mira, decir: no, pero aquel, mirá el auto que se compró, mirá aquel, y eso que no cree en Dios. Mirale al de al lado y decirle: la mayoría de esa gente vive una vida tan miserable que lo único que tiene es plata. Yo miro acá y veo a Aarón, el tipo famoso en la Biblia. Puedo ver que se ve que cometieron varios errores, porque de Aarón y Elizabeth nacieron 3 hijos que Dios los mató dentro del templo porque hicieron cosas que a Dios no le gustó. Aarón y Elizabeth tuvieron 3 hijos.
Abiud, Nadab y Eleazar, los tres murieron porque hicieron algo que a Dios, es más, no murieron por morir, Dios los mató en el tabernáculo. La Biblia dice, porque ofrecieron fuego extraño. Mírale al que está al lado tuyo y decirle, yo me imagino a Aminadab enseñándole cosas a sus hijos, pero hay gente que convierte a sus hijos para lo bueno, pero hay gente que convierte a la gente en algo malo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que, poneme Mateo capítulo 1, versículo 4, si no me equivoco. Mira lo que dice el versículo 4. Mateo capítulo 1 dice, Aminadab metió a Nazón. Nazón era hermano de Elisabet. ¿Por qué Dios no eligió a la mujer de Aarón, el sumo sacerdote, para meter en la genealogía y no usó a y sí usó a Nazón? Porque mira, Aarón de alguna manera corrompió a Elisabet y no entró en la genealogía. No, pastor, es que solamente entran los hombres. Pero ahí aparece, ahora yo voy un poquito más adelante, aparece Rahab, aparece Tamar. ¿Por qué no aparece Elisabet? Porque hay gente que está tan parada en Cristo que cuando llega alguien para contaminarle, en vez de unirse a ellos, ellos le traen a Cristo. Pero hay gente que está media enclenque en Cristo, que llega a alguien y le contamina y lo mueve. Mírale al que está al lado tuyo y decirle, vos no tenés que ser de los que se dejan contaminar. Vos no tenés que ser de los que se dejan retroceder. Vos no tenés que ser de los que en cualquiera le mete algo en la cabeza y lo saca de Dios. Por eso Elisabet se había criado en la casa de Aminadab, pero en algún momento Elisabet perdió los principios de su padre. Perdió lo que su papá le había enseñado. Por eso cuando Dios dijo, tengo que meter a alguien en la genealogía, no la miró a Elisabet, pero sí lo miró a Nazón. Porque mirar al que está al lado tuyo y decirle, decime con quién andás y yo te voy a decir quién eres. Por eso cuando de pronto se encontró una mujercita virgen, pura, santa, con un borrachín, mujeriego, loco de la joda. Ella tenía 14, él tenía 18, pero ella parecía una inmadura para los ojos de muchos en la iglesia, pero en realidad estaba plantada en Cristo y no se dejó contaminar por el borrachito de 18, por el mujeriego de 18. A ella no la movieron al mundo, ella lo trajo al camino. Y estoy hablando de mi esposa y de mí, porque cuando hay alguien parado en Cristo, no importa quién venga, no te van a mover de Dios, no te van a mover de la roca. Mirale al de al lado y decirle, no importa que parezca cristiano, importa que sea cristiano. No importa que tengas mucho conocimiento de la Biblia, importa cuánto de la Biblia vivís. Y yo creo que estoy parado delante de gente que que va a caminar con Cristo, que va a predicar a Cristo, que va a vivir a Cristo, que va... ¡Ey! Yo llegué con todas las mañas y nos reíamos ahora en el cumpleaños, 30 años cumplió. Me olvidé. ¿Trajo el regalo para la pastora? Ahora después vamos. Antes de irnos oramos por la pastora. Nadie me hizo acordar, mire. El otro día nos reíamos porque el otro día, no, el viernes, cuando cumplió ella 30. Le digo, amor, 10, si yo te conocí a los 14, nos pusimos de novio, 30 años. Y yo quería ir un ratito nomás a la iglesia. Y acá estoy, mirá. Yo dije, me voy a la iglesia para ganarla a esta. ¿Qué puede pasar? Esto puede pasar. Mirarle al de al lado y decirle, no hay persona imposible que pueda conocer a Cristo. Es más, mirarle al de al lado y decirle, vos te ves así nomás. Cristian quería venirle, no, sí, Cristian era Augusti, no me acuerdo cuál de los dos. Nos reímos siempre, porque ahora ellos viven para la iglesia. Los peluqueros, ¿le conocen o no? Clásico y modernos peluqueros auspicia este momento. Y dice, pastor, nosotros queríamos ir a la inauguración nomás de la iglesia. Los tipos eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es que cuando te encontrás con Cristo, Cristo te cambia la vida. Es que cuando te encontrás con Jesús de verdad,
Y no con la religión, no con la iglesia, no con el pastor. Algo pasa acá adentro que uno tiene necesidad de estar con Él, de servirle a Él, de buscarle a Él. Hey, prepárate porque ese es el Cristo que está acá listo para cambiar tu vida. Tocale al de al lado y decirle, los que son como Aminadab son gente que están dispuestas a dar la milla extra, están dispuestas a dar, están dispuestos a que yo no sobresalgo, pero yo lo busco a mi Dios. Nadie me ve, pero yo lo busco a mi Dios. Nadie sabe lo que yo hago, pero yo lo busco a mi Dios. Y sabe que a esa gente en el momento adecuado le llega la recompensa, le llega la promoción, le llega. Alguien diga conmigo, yo formo parte de esos. Aleluya. Y tengo que terminar. Y usted va a ver, y le dejo de tarea, vaya y busque. Aminadab dice que tuvo a Naasón como hijo. Ahí está escrito, Mateo 1:4. Aminadab lo metió a Naasón. Naasón fue hermano de Elizabeth. De este no se sabe nada. Ahí está Naasón, más que dio una ofrenda cuando nadie la daba. Mírale al de al lado y decirle, hay ofrendas. Hay gente que va a criticar cuando vos das en la iglesia. Hay gente que te va a criticar cuando vos, ¿y cómo estás dando tu diezmo ahí? ¿Cómo estás dando tu ofrenda ahí? Mírale al de al lado y decirle, vos dejale que la gente hable. Porque hay gente que entró en la historia por una ofrenda. Hay gente que entró en la historia por una ofrenda. Hebreos capítulo 11, creo que el versículo 2 o 3, dice, Abel, por cuanto ofrendó, por la fe ofrendó. Abel no hizo otra cosa, su ofrenda habla hasta el día de hoy. Mírale al que está al lado tuyo y decirle, es que siempre aquel que da de corazón va a marcar la diferencia. Dice que Naasón tuvo a Salmón. Salmón parece alguien más, pero Salmón fue alguien que Salmón fue alguien que de una prostituta hizo una mujer que entró en la historia. Volvemos a lo de hace un ratito. Salmón no fue alguien más. Dice que Naasón engendró a Salmón. Versículo 5. Pero Salmón de Rahab engendró a vos. Escuchá. Salmón no se casó con una sierva de Dios ungida. Se casó con Rahab, la prostituta. Mírale al que está al lado tuyo y decirle, hasta una prostituta está en la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque puede que tu pasado te condene, pero tu futuro te lleva al cielo. Puede que tu pasado diga quién eras, pero te encontraste con Cristo y ahora Cristo va a decir quién sos. Tocale al que está al lado tuyo y decirle, yo voy a entrar en la genealogía de Cristo. Ya no tengo más tiempo. Este Salmón y esta Rahab tuvieron a vos. Vos tuvo Obed a Isaí, a David a Salomón, a Roboam. Y así siguen hasta que de pronto aparece nuestro Señor Jesucristo en esa genealogía. Hey, ¿por qué te hablé de estos nombres durante estos domingos? Porque yo quiero hacerte entender que nosotros no nacimos para marcar la historia, pero Cristo nos metió en la historia. No calificamos para ser de Dios, pero Cristo nos hizo de Dios. Tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos luchas, pero el Rey de Reyes coloca su sangre para hacernos perfectos. Yo le vengo a hablar a gente en esta noche que dice, yo quiero meterme en la historia, yo quiero meterme en la historia. ¿Habrá alguien en esta tarde que esté dispuesto a entregarle su vida a Dios? Alguien en esta tarde que le diga, Señor, yo quiero que sea